Benvingudes i benvinguts a un nou episodi de La Nostra Veu, el podcast de Diari La Veu del País Valencià, en el que parlem sobre les diferents qüestions que poden afectar al nostre país, al nostre territori. I enguany en el dia d'avui tenim a dues persones que estan donant veu a el que és el drama més gran que hem patit al País Valencià segurament en l'últim segle, que és aquesta dana que ha afectat principalment com a zona zero a l'Horta Sud. Tenim amb nosaltres així a Víctor Suárez i a Rubén González de Veus de la Dana, aquest projecte que està a Instagram i la veritat que ho està petant el projecte. Enhorabona i benvinguts a este estudi, més o menys podríem dir que improvisat en l'estudi que hem preparat. Com esteu? Es un plaer estar así, poder hablar del proyecto, ¿no? Y de cómo está evolucionando por tal poquet de temps. Començarem com el dia 7 de novembre, no? Però ahí està arribant a molta gent. Tot això, en quin moment se vos ocorre encetar este projecte? I és que recordem que és que comenceu ja en un vídeo, que és el del pescador jubilat de Catarroja, de Juan Rosaleny, que ja es va plantar en 139.000 likes de reproduccions. Bueno, i de reproduccions moltes més. Com va ser això? Si podeu també parlar un poquet més a propet del micro, millor, pero com va ser? Conteu-nos. Pues los primeros días, después del martes 29, tanto Víctor como yo fuimos por separado como voluntarios a limpiar. Estuve en Aldaya, estuve en Catarroja, estuvimos en varios sitios, yo tengo familia en Catarroja, entonces estuvimos yendo a ayudar de la forma más directa para limpiar, para, pues eso, ir con pala y con herramientas más improvisadas a ayudar como se pudiera. Y pues creo que fue ese sábado, que creo que era el segundo día que yo iba a Catarroja, que pues me di cuenta de que la tragedia era mucho más allá de las infraestructuras, era mucho más allá de un montón de coches apilados. Yo estuve hablando con varios vecinos de Catarroja, pues viendo a sus casas a limpiar, ayudar con varios grupos de amigos, y hablaba con ellos y recuerdo especialmente el momento en el que estaba con mi amigo Pablo y sacamos una paella enfangada del patio de un vecino que se llamaba Pepe, y Pablo le decía a Pepe, no la tires, esto se puede recuperar, no estaba muy sucia. Y lo mismo me pasó a mí con los álbumes de fotos de este señor, y le dijimos eso, pues guárdalo, no sé qué, y el señor quería tirarlo todo. Estaba tan frustrado, tan desesperado que quería tirarlo todo. Y eso, juntado con muchas más historias, juntado con ir a Catarroja, que es un sitio en el que yo estoy viviendo un año, cuando me mudé aquí a Valencia, fue como mucha información que asimilar, mucho sentimiento que asimilar, y llegué a casa bastante a nivel mental descolocado, y al día siguiente me dio por poner las noticias, que fue justo el día que coincidió con la visita del rey y las autoridades políticas a Paiporta. Usé varios canales y dije, ¿qué es esto? Y dije, no tiene nada que ver las imágenes apocalípticas, la información que están dando con lo que yo estoy viviendo yendo allí y hablando con la gente. Entonces me puse a pensar en, pues eso, que a mí me impresionaba mucho más una pila de 100 paellas enfangadas en la calle que de 100 coches. Ahora 100 coches te cortan la calle, 100 paellas no, pero todos los recuerdos, lo humano, toda la cultura que hay en el Horta Sud en torno a la paella, todo eso para mí es una imagen mucho más intensa que 100 coches apilados, que también es una catástrofe por esa parte. Pero lo vi desde el film más humano. Entonces pensé, estaría guay ahora que ese relato humano se está perdiendo porque la gente está ocupada allí
limpiando, salvando su casa, buscando su coche, que no se pierda eso, porque los medios de comunicación más grandes no se van a preocupar por eso, no están sacando eso. Estaría guay intentar hacer algo. Pensé así una idea muy abstracta y yo conozco a Víctor de aquí del barrio, que es un máquina con todo el tema audiovisual y digo... Bueno, recordem que Víctor es dedica profesionalmente a eso. Yo no. Entonces yo le comento a Víctor, mira, tengo esta idea, ¿tú crees que esto lo podemos concretar en algo? Y a partir de ahí ya un día fuimos a grabar a Catarroja, que fuimos a ver si podíamos hablar con mis tíos y a ver si podíamos a través de ellos conocer a alguien de por allí que quisiera hablar. Fuimos un poco sin tener las ideas muy claras de lo que íbamos a hacer y fue el día que vimos con Juan Rosalén, que también estuvimos con Libertad Zanón, estuvimos también con Ángela María, con mis tíos, José Luis Navarro que también está, María Dolores. Y ese día fue como concretar un poco lo que íbamos a hacer, pero fue un poco así de pensar, se está perdiendo un relato humano que es muy grave que se pierda, porque es el relato de la gente que está afectada y su recuerdo, su memoria. Entonces, por el tema de humanizar la tragedia y darle el tinte que realmente tiene que tener, que es un apocalipsis, pero es una tragedia humana. Infraestructuras como puentes, naves industriales se recuperarán antes o después, pero lo que ha vivido esa gente, eso es para siempre. Entonces, por una parte de eso y por otra parte la parte de conservación de la memoria, conservación de esa memoria, nos parecen los dos puntos muy importantes. Visibilizar esa voz, darle esa altavoz a la gente y conservar esa memoria y que quede un registro de cómo lo está viviendo, cómo lo ha vivido, cómo lo viven, cómo lo está viviendo y cómo lo vivirá cuando tengamos este proyecto en el tiempo. Sabeu que bueno, que al final Instagram no deixa de ser una empresa privada, una xarxa privada. Esteu guardant tot això en algun disc dur, en algun espai, tota eixa memòria, que era el que parlava ara Rubén, Víctor? Sí, ahora la idea, yo me dedico a eso profesionalmente desde fa més de 15 anys y totes les entrevistes les gravem a 2 càmeres, 4K, en un micro ocult, no? que quede millor en imatge. Igual que este podcast. Més o menys. I en veritat tenim molt de material. Cada entrevista pensa que igual estem 30 minuts de mitjana, és com a voltes 25, a voltes 40, no? Avisem a la gent, perquè una de les coses que té de característica el projecte és que el 90% de les entrevistes són de gent que agafem pel carrer, que passem per la seva casa, el seu comerç, i parlem amb elles, no? Explicant de què va el projecte i les entrevistem. Però, per exemple, Juan va ser totalment casualitat, de veritat igual. Un fum de gent, no? És gent que no coneixíem de primer, abans d'això, només a la seva família. Tota la resta de gent és gent que pues, hem tingut la sort de conèixer. Fa 2 dies estàvem en Picanya, no? I volíem mostrar alguna part d'alguna forma la part del professorat, perquè ara és un tema que està candent, i picarem a la porta de l'institut i ahir ja ens presentarem pues, a Xiroi, que és el professor que ha mogut junt a Toni, el cuiner, no? Pues, tota la història del punt de recollida i repartiment de les donacions. I bueno, això, no? que és gent que se trobem. En quant a lo de la qualitat, el que hem fet és gastar Instagram com una ferramenta al nostre servei. És a dir, sabem com són els mitjans de comunicació tradicionals, sabem com se sent la gent quan li fa una entrevista, no? Que te vaig a preguntar, és això i deixem d'estar ràpid i jo això ho vaig a retallar i igual dices 3 segons. Així fem un tipus d'entrevista que és prou relaxada. Avisem a la gent, has de pensar que no és 5 minuts i tornes a netejar. Quant de temps pot ser que pot durar una d'aixes entrevistes? 30-40 minuts perfectament. Perquè preguntem a la gent, tenim com unes preguntes que són comuns per a tot el món, però també després, segons la persona, podem variar un poquet
I una part molt important és a la fi de l'entrevista sempre deixem una pregunta oberta que és vols parlar de qualsevol cosa que no t'hagin preguntat? És el moment, no, de parlar de lo que vull, que durant l'entrevista també, però ahir més encara. I la idea al principi era ficar-ho en YouTube pràcticament senceres les entrevistes. Però bueno, tenim el temps que tenim, no? Treballem els dos i estem traient el temps d'on podem. I abans de ficar en YouTube una entrevista de 40 minuts, tens que enganxar un poquet a la gent, fent una comunitat, no? Com una base, i per això fem servir Instagram, TikTok, que me'l vaig plaçar al dedo perquè no havia entrat mai a TikTok. Ah, no? I què tal l'experiència amb TikTok? Bueno, he paregut a Instagram, no? Si veus risa a Instagram, no se'n va molt. Facebook, X, totes aquestes xarxes socials que prioritzen un contingut curtet, no? Per enganxar a la gent, per crear consciència sobre determinats temes que anem traient, però també per crear una comunitat que després diguem, vale, ara teniu, si t'ha interessat este trosset, ara pots escoltar la història de Juan, de Xiroi, d'Alba, de Libertat, sencera en YouTube, pràcticament sense edició. Les edicions, si veus en Instagram, per exemple, un vídeo, moltes voltes té un tall o dos, moltes voltes no té més, perquè volem que siga una cosa sense alterar molt. Si hi ha un tall és per una qüestió de que s'entenga millor el missatge, no? Perquè si algú se trava o el que siga, però estan pràcticament íntegros. I una cosa que no sé fins a quin punt sobta o no sobta, però com a mínim nosaltres a Diari La Veu és una cosa que sempre subratllem, és una qüestió que parlàvem fora de micro. En Rubén i ens responia, tu que no eres valenciano parlant, i deies, home, és que una zona valenciano parlant com és l'Horta Sud, el més normal era fer-ho en valencià. En algun moment vau dubtar de en quina llengua fer-ho? Creo que no. Creo que del primer momento teníamos muy claro que hay otras zonas afectadas por la Dana. Yo soy de Albacete y Letur, por ejemplo, el pueblo de Letur, sí también muy afectado, también zonas de Cuenca. Nosotros este proyecto de momento lo tenemos aquí en Valencia, pero era centrado en la Horta Sud. Yo soy de Albacete, no soy valenciano parlante, pero soy muy consciente de que la Horta Sud es una zona valenciano parlante. Yo he vivido un año en Catarroja, lo he vivido y el idioma en más allá que comunicaciones es cultura. La cultura de esa zona sustancialmente se hace en valenciano. Nosotros, cuando hemos ido a entrevistar a la gente, siempre nos pregunta, ¿pero qué es lo que dicen? Porque a veces pues, estamos hablando con ellos y estamos hablando medio en valenciano, medio en castellano, y nos preguntan, ¿qué es lo que dicen en valenciano o en castellano? Y le decimos, en el idioma que tú te sientas más cómodo. O sea, no hay ningún problema porque lo hagas en valenciano, no hay ningún problema porque lo hagas en castellano. Eso sí, si lo haces en valenciano, lo vamos a tirar a castellano. Si lo haces en castellano, vamos a tirar en valenciano. Todo lo que vamos a publicar también en valenciano. El nombre del proyecto es en valenciano porque la Horta Sud es valenciano parlante y la cultura en torno a ese idioma es valenciana. Sí que es verdad que es un proyecto también que es para contar un relato humano más allá de esta zona. Y ese relato está bien que llegue a mucha gente, entonces castellano es una herramienta que te permite comunicarte con mucha gente. Pero es indispensable que la raíz del proyecto sea en valenciano, porque es la zona afectada es valenciano parlante, el País Valencià es la Horta Sud. Entonces, en ningún momento dudamos de eso. ¿Y cómo vas a entrevistar a Juan, claro, pescador de Xuila de Catarroja, en castellà? Impossible. Ell al principi crec que va dir no, com en castellà, bueno, parlàvem, preguntàvem, i vaig, a veure, jo m'expresso millor en valencià. Pues claro, és normal, no?, que s'expressi en la seva llengua. Després... Bueno, lo que fem sempre és en els dos idiomes. Si fiquem una història en Instagram, la fiquem en castellà i en valencià, no? Si l'entrevista s'ha fet en castellà, la subtitulem en valencià. Que molta gent diu, ai, això per què? Per igualtat, no? De que els dos idiomes són igual d'importants i hi ha que mencionar ahir que tenim l'ajuda perquè, a veure, jo som de Benimaclet, però en ma casa no se parla castellà. Ai, no se parla valencià, se parla castellà.
Llavors tenim l'ajuda d'Anna Quirant, que sempre que el vídeo està en castellà, ja que subtitular-lo a valencià, li envia els subtítols, ella fa la traducció i després és afegit. O sigui que hi ha una altra persona, a més, podríem dir al projecte, que fa aquesta ajuda de correcció, no? És a dir, podríem dir que sou 3 persones al projecte. I després, bueno, que al final això és un projecte voluntari, no? Comença nosaltres 2, però després li preguntem a Anna de tirar-nos una mà, després està Pablo Martínez. Pablo Martínez, un amigo mío que está ahora mismo con toda la parte del diseño gráfico, el diseño digital. De momento somos nosotros, pero claro, hemos empezado de forma voluntaria y hemos ido necesitando recursos y tirando de gente que teníamos al lado, de amigos, de conocidos, a ver cómo, pues eso, en el tema del valenciano, para tener la mayor corrección posible. Con el tema de diseño gráfico nosotros, pues, no tenemos tanta idea como puede tener Pablo y, pues eso, necesitamos ayuda de más gente y... Pues, què és el que més vos ha sobtat fent este projecte? Les entrevistes que heu fet, tant a Maria Dolores, a Ana Maria, a Boro, a Delfín... Què és el que més vos ha sobtat? Hi ha 2 coses que sempre són comuns en les entrevistes, no? I una d'elles és que la gent ens repeteix jo no estic tan mal, hi ha gent que està pitjor. I tu mires al voltant i dius sí, la casa està plena de fans, ¿vale? Però com no hi ha 2 fans de fan que hi ha voluntaris l'entrè de sa casa, això ja és com ja estem bé, no? I en veritat, clar, s'està relativitzant, elles mateixes se relativitzen la seva situació comparada amb altra gent pues, que ha perdut familiars o coneguts. I l'altre que diuen és això en un moment es pegarà un cop ben fort en quant a salut mental. Ara mateix tota la gent està en una situació de supervivència, inclús ara que estem a un mes, no? Avui fa justament un mes de la Dana i encara a dia d'avui hi ha gent que està en mode supervivència els primers dies era treure fang, aconseguir menjar, roba, tal, però és que ara és aconseguir les ajudes perquè tinc que anar a l'Ajuntament a demanar aquesta ajuda i ara l'han canviat i tinc que anar a un altre lloc i faig una cua de 4 hores que no servir per a res i després tinc que anar a un altre lloc i la gent encara no ha tingut el moment de relaxar-se i de ser conscients de lo que ha passat. En les entrevistes, més o menys, tenen un moment així, no? I a voltes, quan ja estan parlant i veus com les revolucions baixen, ahí és quan a voltes és més la emoció, no? I donar-se compte del que estan vivint. I jo crec que també és una part positiva del projecte de tindre aquests 30 o 40 minuts de parar-se, sentar, recapacitar en la situació, no? I desahogarse. Exacte. I assumir, no, lo que s'ha tocat patir. Me parla de memòria, ara heu parlat de salut mental. Són 2 conceptes molt interessants perquè el que dona la sensació és que el vostre projecte és un projecte terapèutic, col·lectiu. No sé fins a quin punt ho vau pensar no només per la part de la memòria, sinó per la part de que les persones tingueren un moment de parar-se y de una persona que les escoltara. ¿Cómo es eso? Pues yo me acuerdo que cuando se lo propuse a Víctor, Víctor estaba como muy a saco con el tema de la limpieza, muy a saco. Anar de voluntario en el Claro. y tal. Y yo me di cuenta de que había mucha gente en esa función y que, por ejemplo, no había nadie haciendo esta función. Entonces, clar, tots els mitjans que anaven, potser a excepció del Zoom, de Apunt, que sí que ha fet alguna cosa més reposada, però la resta anava molt no, Víctor? A noticiari, el que tu dius, de classes de 3 minuts, ràpid. El primer dia, després de la gana, vaig anar a fer a un mitjà de comunicació que me criden des de Madrid, agafa la càmera i ve a i porta. I vaig arribar al Dalla, no vaig arribar més enllà, no? I ahir vaig entrevistar a gent, però sempre des d'un punt més de notícies.
no pots fer una cosa tan reposada i menys el dia després d'un desastre. I, per exemple, una de les dones que vaig entrevistar vas quedar ahí, no? Sí, en veritat, ho he fet èticament, però com que necessita ajudar-li d'alguna manera i 2 dies després vaig juntar a amics i demés i vam anar a casa d'aquesta dona a netejar. Perquè com necessita donar aquesta part, no? Però el que fem ara, se tomem. Demà anem a Alfafar o qualque cosa a ajudar en el magatzem de donacions i tal, no? Però uns dies anem en la pala, uns dies anem en la cámara. Son formas diferentes de ayudar. Sí, básicamente cuando le propuse la idea a Víctor fue eso lo que le dije, que no solo hay una manera de ayudar, que hay muchas maneras de ayudar y que me parecía, por la gente las casas en las que yo había estado como voluntario también ayudando, yo notaba que la gente necesitaba desahogarse. O sea, estábamos allí con ellos y nos contaban lo que habían vivido, cómo lo habían vivido, cómo se sentían de una manera muy... Pues eso, estábamos sacando fango. No es el momento relajado de cuando estamos grabando. Y me di cuenta de que la gente necesitaba, no solo mirando a un futuro de esa conservación de la memoria, como dices, sino que en ese momento la gente necesitaba exteriorizarlo. Y yo le dije a Víctor, yo creo que sí que es el momento, porque nunca es el momento para el formato, para el otro formato de llegar con el micro, es tan mal, ¿no? Y entonces irte y a otra cosa. No voy a hablar mal de ningú, però ens han dit en les entrevistes ja m'han entrevistat de la tele, de tal canal, i no m'he sentit bé. M'he sentit com pues, s'han aprofitat de mi, ¿no? Com a víctima y tal. Vale, pues este no es el format. Claro. Entonces, eso es una cosa que nos ha agradecido mucho a la gente, como decía Víctor, el hecho de eso, que hablamos con ellos y que la entrevista no es la grabación. El proyecto no es solo la grabación. Cuando ha dicho Víctor que estamos 40, 30 minutos grabando, a lo mejor estamos con ellos 1 hora. Entre que preparamos, estamos hablando con ellos, nos están contando quiénes son, cómo lo han vivido también un poco fuera de cámaras, y nos quedamos con el contacto de toda la gente, estamos en contacto con ellos, cuando subimos a las redes, hablamos, oye, ¿te parece bien esto? No sé qué. Como que también les decimos, mira, aquí tenéis un contacto, nosotros estamos en Valencia, cualquier cosa que necesitéis, con lo que estamos gestionando de Parque Alcosa, también están con hidrolimpiadoras. Digo, si necesitáis algo, que más allá de la entrevista también establecemos un vínculo con esas personas que va más allá de la grabación como tal. Y eso la gente nos está agradeciendo mucho por el hecho de que es algo muy reposado, eso, el proyecto de estar hablando tranquilamente de, como dice Víctor, para algunas personas el primer momento que tienen de sentarse a reflexionar sobre lo que les ha sucedido y cómo se sienten. Entonces, los grandes medios de comunicación, los medios de comunicación más canónicos, esa parte no les interesa, porque ellos venden la información, cuando no interesa la información, pues ya, o sea, cuando no pueden vender esa información ya no les interesa. Eso de ahí, nosotros cubrimos más esa parte, más allá de lo que es la memoria, la grabación, como tú dices, algo incluso terapéutico para esas personas de hablar, de poder exteriorizarlo y de que su voz llegue, no solo se quede ahí en nuestra conversación. Quina ha sigut la història que més vos ha impactat a cadascú de vosaltres, que us han contat? Bueno, a mi jo crec que és que totes empatices, però jo crec que la de Delfín és brutal. Es el abuelo de mi primo. Claro, i ja ens havien contat un poquet, no?, com la seva història, però quan l'entrevistàrem, la forma que t'ho conta, que és com si no haguera passat res, però entre mitges te diu, hòstia, va ser dur, Jo pensava que no la contava, però te l'està contant ahir, i després que sempre entrevistem a la gent en el seu entorn, no? Si anaves a aquest garatge a agafar el teu cotxe, anem a fer l'entrevista ahir. I després ens acompanyar a veure, bueno, per a la gent que no ho hagi vist, Delfín té 84 anys i se va quedar
va a pujar a un cotxe, d'ahí a una reixa d'una casa i se va quedar 3 hores i mitja enganxat a la reixa i quan ja no notava res més i tal, va agafar un cable de telèfon, d'estos d'instal·lació, no? de la finca, i se va passar per darrere per poder descansar les mans i tot. I clar, després anaren ell a veure la reixa i tot, i que ell t'estava contant d'una manera tan natural, però que de transfons veus el patiment, a mi sí que em va marcar. Rubén. Yo, más que una historia específica, al final mis tíos también la han vivido de cerca y quizás sean las historias que más me han impactado, pero porque me pillan más de cerca, pero también con el fin. Pero más que con una historia en específico, me quedo con... Lo que más me ha impactado es cuando la gente nos cuenta cómo vivió esa noche. Cómo vivió esa noche... A lo mejor no estaban como Delfín en una reja, estaban en un primero, porque habían podido subir o al primero de sus vecinos, o habían podido subir a su propia casa, tenía otra planta. ¿Cómo vivieron esa noche que nos describen en el ruido de claxon sonando? No había luz, no había... Estaban nada más que pendientes de hasta dónde subía el agua, pues si se tenían que subir más alto de un primero. Cómo nos cuentan cómo miraban al hueco de la escalera. Hay gente que no miraba por el balcón, estaban mirando todo el rato por el hueco de la escalera a ver hasta dónde subía el agua. Cómo escuchaban los gritos de la gente, cómo escuchaban los claxons, cómo escuchaban el ruido del agua. A mí eso me impresionó mucho porque la impotencia que se debe sentir en ese momento de ver que de repente de una hora a otra de repente todo es caos y tú estás sin saber qué está ocurriendo, sin saber qué va a ocurrir. A lo mejor con gente cerca, conocidos, vecinos, familiares, que no sabes absolutamente nada de ellos ni dónde están. O sea, me parece la sensación de esa primera noche, a mí me parece completamente escalofriante. Más que una historia en específico, me parece... Y luego cuando la gente habla de su hogar y de los objetos materiales más pequeños y menos valiosos a nivel económico. Cuando hablaba, por ejemplo, Libertad nos hablaba de la primera cámara que ella tuvo, ella era fotógrafa, ahí en Catarroja, cuando nos hablaba de la primera cámara que ella tuvo y que ahora la tiene completamente enfangada, y cómo esa cámara, claro, los primeros días de vamos a tirar todo, está todo enfangado, y luego se puso a buscar las fotos, esa cámara en todo el escombro que había en la puerta de su casa, y la consiguió encontrar y la tenía ahí llena de fango en su casa. Como la gente buscaba... Dice todo el mundo, el coche es lo de menos, al menos estamos aquí. Y es como... Es verdad que el coche es una herramienta que más ahora que ya está intentando volver un poco a la normalidad, necesita mucha gente para ir a trabajar. No es ningún capricho ni nada, es para ir a trabajar. Pero el ver cómo la gente sentía objetos tan pequeños como puede ser una cámara, pero que significan tanto, y que te hace ver todo lo que han perdido, que no es el coche, no es lo que es la infraestructura de la casa en sí, sino todo lo que hay dentro de ella y todo lo que significa para ti el hogar y la casa. Esas dos partes son las que más me han impactado, más que una historia en específico. Para seguir en Picanya hi ha una part que és Vistabella, que és molt xicoteta, no? I que ahir se queden flipant perquè l'aigua se'n van portar cases senceres, pares senceres i tal. I com fem sempre, no? Moltes vegades pues, anem allà d'aventura, anem a passejar, i si veiem algú i tal, pues, li preguntem si vol fer l'entrevista. I veiem una d'aquestes cases que estava a la porta oberta, perquè ara molta gent està en la porta oberta. Hola, tal, passeu. Passarem a la casa i estava un home a soles en tota la casa, sentat en una cadira, i tenia en lo que abans era el comedor tota el terra estès fotos, no? Era una quadrícula, una graella de fotos, i ell estava en un àlbum de fotos que estava mullat, estava traient de fotos i ficant-les a secar. No va voler fer una entrevista
respectarem, se quedarem ahí un ratet parlant amb ell, li dedicarem lo del projecte de la UPV, que recupera les fotos, de la UV, perdó, projecte de la UV, de recuperar les fotos i tal, però bueno, ell només volia secar-les i en principi estaven ben conservades, no? Però aquesta imatge de tota fosques, en un poquet de llum que entrava per la finestra i ell... Toda una casa de muebles, él era una silla desplegable con las fotos. El que conteu és verdaderament això que dona la imatge un poc de la magnitud de la tragèdia. També voldria saber, en el teu cas, Rubén, clar, Víctor sí que es dedica a l'audiovisual, però en el teu cas no. D'on te sorgís eixe compromís per la memòria de les històries col·lectives y particulars? Tengo 22 años, yo ahora mismo estoy en el proceso de ver qué estoy haciendo con mi existencia, pero dentro de eso yo soy cocinero ahora mismo, también soy estudiante de filología hispánica, pero a mí me ha interesado siempre, desde que tengo memoria, leo. Y yo tengo 700 libros en casa, yo estoy leyendo todo el día, me interesa todo el tema, o sea, escribo también, me gusta mucho el cine, todo el tema del arte y esa catarsis de esa sensibilidad siempre ha estado muy presente en mi día a día, ni siquiera en mi vida como concepto abstracto, en mi cotidianidad. Y quizás es un poco esa sensibilidad, esa forma de mirar al mundo que te dan las humanidades, el hecho de ver ese tipo de cosas y no pasar de largo, o no tener como esa costra más mecanizada a la hora de estar en un pueblo ayudando, ese modo de supervivencia yo lo tengo un poco más destruido porque soy una persona bastante sensible a esas cosas, bastante empática a esas cosas, y el papel del arte y el papel de la literatura, del audiovisual, de cualquier tipo de arte como medio de cultura viva para, de alguna manera, ejercer todas esas funciones como puede ser la de la memoria. Me parece muy importante. Yo no me dedico profesionalmente a nada relacionado con el arte de momento, pero creo que es un principio sensible el que te hace ver esas cosas de esta manera, ¿sabes? Yo todavía no he podido escribir, por ejemplo, yo lo que más hago es leer y escribir, yo no me dedico a la parte audiovisual, mi formato, yo además se lo decía a Víctor los primeros días, formato Instagram es que no tengo idea, yo soy un chapas. Y tú puedes escribir un PDF de 3 páginas sobre el tema, pero una historia de Instagram me cuesta muchísimo, no soy muy viejo joven para eso. Pero todo está conectado al final. En ese sentido, Víctor se encarga de toda la parte técnica. Absolutamente toda la parte técnica se encarga Víctor. La edición, grabar. Yo lo que contribuyo a lo técnico es llevarle los trípodes a Víctor y montarlos. Yo, quizás esa parte más sensible de mí, quizás esas características que tengo yo, mi personalidad me lleva más a hablar con la gente y estar en la parte más de estar hablando con la gente, de contactar con ellos, de esa parte más asertiva de estar con ellos, y es donde llega mi limitación en cuanto a eso, y la manera más creativa de enfocar esto, dando una justificación más filosófica y siempre a lo que estamos haciendo. Creo que es algo que sí que puedo hacer dentro de mis capacidades. La parte técnica es algo que se escapa completamente, como has dicho, a mis posibilidades, pero que al final es un tema de mirar y verlo y sentirlo. Entonces, yo de ahí fue cuando contacté con Víctor, pensé en un principio hacer algo relacionado con más el tema literario, que es a lo que me dedico yo más.
pero pensé que ese formato ahora no tenía ningún tipo de sentido y que un formato audiovisual ahora iba a tener mucho más impacto real en el proyecto. Fue cuando recurrí a Víctor. Pero sí, yo no tengo ni idea de la parte audiovisual, básicamente. Me encargo de esa parte más, entre comillas, humana, menos técnica, más artística. Esteu generant un fons documental brutal. I dins del vostre projecte, si la gent entra al vostre Instagram, hi ha un clic per poder entrar a GoFundMe, que és una possibilitat que hi ha per a donar al vostre projecte. L'objectiu que teniu, segons el que marca la pàgina web, són 5.000 euros. De moment heu recaptat 24 donacions amb un total de 840, és a dir, un 17% del total. Està tot molt ben indicat així, amb molta transparència. Per aquests recursos, a què els destinareu? Teniu pensat fer un documental després, un llibre, no sé, un projecte un poc més transmèdia, perquè al final la feina ja l'esteu fent i el fons documental ja el teniu. Claro. A veure, lo que parlarem des del primer moment és que nosaltres ja estàvem siguent voluntaris, no? Netejant i empleant el temps lliure que ja teníem. I jo soc autònom. Cada dia que no treballe, no, en una producció pròpia o en un client és dia que no entra diners, però la hipoteca i tot sí que se'n va. El que parlarem és jo fent projectes documentals, d'entrevistes, un fons d'entrevistes, projectes europeus, en refugiats i tot, i sé el que costa fer un projecte així, les hores que caden, l'espai, no, de magatzemar tot aquest material, temps d'edició, temps de gravació, etc. I parlarem que ja està bé, no, de autoexplotar-nos, i si la gent volia suportar el projecte, que fos una cosa comunitària, no? No tot el món sap gravar, no tot el món sap fer entrevistes, però si hi ha algú que ho està fent, el pot recolzar. A més, contem amb gent com Anna i Pablo, no? Que estan tirant una mà, i és com... Jo vull demanar-los que es tenen una mà, però tampoc vull explotar-los més. Si després tenim diners per a pagar-los o per a pagar un sopar, aunque siga, pues ja està bé. Per el seu temps i la seva dedicació, al final. I el que sí que era molt important era la transparència de que ningú donara pensant que això anava per a menjar per a afectats o el que sigui. I està explicat que és per a recolzar el projecte i fer-lo sostenible. No? Que si no hi ha diners, pues igual li podem dedicar 5 hores al mes, però en diners igual li dediquem 5 hores al dia, que ja és el que l'estem dedicant. No? I si no hi ha diners, perquè no hi ha donacions, el projecte seguirà. Però igual té que anar un poquet més lentament perquè pues, la prioritat també és no, cuidar-se un mateix, de pagar les factures i menjar. És a dir, per utilitzar un llenguatge més o menys de videojocs, no és el mateix jugar al San Andreas en trucs o sense trucs. No? És a dir, o no és el mateix conduir un cotxe de carreres amb unboxing de nitrogen que no. Ara mateix el projecte més o menys estem pujant un vídeo al dia. Un vídeo al dia, quan anem a gravar gravem 5 o 6 entrevistes, això és tot el dia gravant. Pensa que 30-40 minuts més desplaçar-te, muntar i tot, és tot el dia gravant fins que se fa de nit i clar, és un temps que hem de treure com siga. No? I a la fi, si la gent pot recolzar això, pues va ser un projecte més sencer. Després, a futur, no sabem encara què anem a fer. El que sí que està molt clar és que ara, més pront que tard, anem a pujar els vídeos a YouTube, ja en format horitzontal, no? Sencer, perquè la gent ara només veu a la persona. Però és que el que ja has costat també ens conta molt d'aquesta persona i d'aquesta història. Pues ahí començarem a pujar-ho a YouTube i si la gent l'ha fet goig el
el testimoni de Juan donant gràcies als voluntaris, pues, ahí pot veure molta més part de lo que és Juan, no? O, per exemple, Xiroi, que és el professor d'Educació Física de l'IES Enric Valor de Picanya. Jo li he dit este matí, no? Xiroi, ahir vam treure aquest equip que és prou reivindicatiu, és emotiu i tal, perquè creiem que és el que se necessita ara, perquè esteu en aquesta situació, no, de dificultat en l'institut i perquè demà hi ha una mani i és el moment de donar aquesta lluita. Però Xiroi té una història increïble en Toni el cuiner i Xusa, veritat? Que Sí, del equipo ya han visto, sí. de que transformar l'institut en punt de recollida i repartiment de donacions i menjar 6.000 racions al dia, crec que feien per a tot el poble. Pues, clar, ara seleccionem, no? I és el tema que hem tret, però jo li he explicat. L'altra part de la història va eixir. I seran altres clips curtets, però també la ficarem sencera per a que la gent pues, pugui entendre millor la seva història. Una altra cosa que és interessant és saber com està l'estat d'ànim en quant a la ràbia del que les persones amb les quals heu parlat suposa que no sé si busquen responsables o culpables o respostes. Què vos han dit a aquest respecte? Yo creo que es unánime la sensación de rabia y frustración. Tampoco me quiero apropiar yo de la voz de esa gente que lo ha vivido de la forma más directa. Pero yo lo que he estado escuchando, lo que hemos estado escuchando Víctor y yo, no solo los días de grabación, sino todos los días que hemos estado oyendo a las personas más directamente afectadas, que están muy frustrados y con mucha rabia por lo que ha ocurrido. Esa és la paraula que utilitzaríeu, ràbia. Rabia y frustración son las dos palabras más representativas en cuanto a la búsqueda de responsables, porque el tiempo no lo puede controlar nadie, obviamente, pero existen unas responsabilidades políticas en tanto antes como durante como después de lo que ha ocurrido. Y una de las preguntas que, por ejemplo, le hacemos a la gente es ¿dónde estabas y en qué situación estabas cuando te sonó la alarma del móvil? Que sonó el aviso a las 8:12 que sonó en todos los móviles. Y la gente dice, pues, yo aquí en este momento el agua me llevaba aquí, ¿sabes? Yo ya estaba en un primero porque en esta calle ya estaba más de 2 metros el agua. La gente está muy frustrada, muy frustrada y con mucha rabia por cómo se ha gestionado antes. A nadie en esos pueblos se les avisó. Juan nos contaba dice, me avisó una persona que estaba al fondo de la calle cuando ya estaba viniendo el agua, el pescador jubilado. Todo el mundo se ha enterado porque alguien había visto no sé qué, no sé cuántos, y nadie se ha enterado por un medio centralizado de político que es quien tiene las responsabilidades de eso. Y la gente, pues obviamente ve que, o sea, después de esa rabia y de esa frustración, se han sentido muy desamparados. No solo con el aviso y con la gestión más inmediata. Cuando una vez pasada la gestión más inmediata de esos, después de esa noche que te contaba, de esa mañana siguiente, o de las 2 mañanas, incluso 2 días, completamente desamparados por las autoridades. Nosotros no tenemos los recursos, ni ellos lo tenían. Quien tiene los recursos, quien tiene los medios, no los ha gestionado, no los ha movilizado. Y obviamente hay responsabilidades de un lado, de otro. Quien ha tenido las responsabilidades y la gente con quien más desamparado se ha sentido es con el gobierno de la Generalitat, porque quien tiene la posibilidad más directa de esa ayuda. Pero en general, la gente está muy descontenta con la clase política en general, no solo con el gobierno de la Generalitat, sino con el gobierno central, porque no se han sentido ni siquiera personas. Se han sentido como hay gente que nos ha dicho que aquí nadie venía, aquí nadie nos ha avisado,
parece que como que sobráramos. Nos han llegado a decir, de decir, gente que ha perdido familiares, aparte de una muchacha que entrevistamos ayer, nos decía que estos políticos han asesinado a mi familia. No es... O sea, tú no puedes controlar el clima y tú no puedes controlar el tiempo y tú no puedes hacer que no llueva, pero sí que puedes gestionar las cosas de una manera mucho mejor de la que se ha hecho. Y la gente está muy frustrada por eso. Por ejemplo, nos contaba Víctor en Paiporta que él es músico, vive en Berlín, pero sus padres viven justo enfrente del barranco. Y dice que ve su casa y está completamente destruida, que está apuntalada, que, o sea, seguramente haya que cambiar la estructura y todo. Y él está muy, muy cabreado porque dice, mis padres se han podido salvar, pero los del vecino no. Y Mazón es un asesino, nos decía, es un criminal. Y cuando la negligencia lleva detrás de sí más de 200 muertes, la gente también está con esa actitud de que quiere responsabilidades judiciales por esa gente, que de alguna manera no los culpa, pero sí los responsabiliza. A la clase política en general, ya te digo, no estoy hablando de partidos, que es verdad que la gente pues, se ha sentido muy desamparada por la Generalitat, pero el gobierno central también podría haber movilizado muchos más recursos de lo que ha hecho. Y la gente ha sentido, al principio, rabia, frustración, desamparo, y lo siguen sintiendo a día de hoy. Y nos hablaba Víctor, tuve una conversación también, no sé si los llegamos a grabar, yo también hablé fuera de cámaras con él, con Víctor Ginaga, que lo importante de politizar esa rabia, de decir, esto no puede quedar aquí, al igual que la memoria y la parte más humana de la tragedia se tiene que conservar, esta rabia, esta frustración en cuanto a pedir responsabilidades políticas no puede quedarse en rabia y en frustración, hay que exigir responsabilidades. Víctor? Sí, el desemparament és una paraula prou freqüent. La gent i qualsevol que hagi estat com a voluntari netejant ahir els següents dies sap que ahí estàvem nosaltres. No veies... Si veies algú de policia de cert i tal, era com a particular, perquè volien ajudar i estaven ahí, però organització, nosaltres arribarem a Paiporta, per on comencem? No sabem. Si així no hi ha ningú que esté organitzant. Si hi haguera una organització de dir-te, vale, el que cal ara és això, i organitzar els voluntaris, bueno, l'intent, no, que van fer d'organitzar... Els autobusos, no? De la SU. Que bueno, els següents dies, segons ens han comentat a nosaltres, o jo com a mínim tinc un familiar molt proper que va anar, ens comentava que els següents dies van anar un poc millor, però clar que el primer i el segon dia... El primer principalment va ser perdre el temps, bàsicament. I eren moments en els que no sabia si la gent estava per a perdre el temps. Nosaltres s'organitzàvem, bueno, Rubén i jo se coneixem de Confusión, del festival que fem així al barri de Vimaclers, i s'organitzàvem, no? Hem fet un festival fa una setmana i mitja, sabent com treballar junts, no? Anem a fer alguna cosa. Anem al Daia, i el dia següent va ser lo de l'organització dels autobusos. Parlarem i diguem, això va ser un descontrol. O sigui, ja saben com estan gestionant tot, com per a confiar que això ho va ser... Vosaltres ja preveieu que el fet de l'organització dels autobusos, del voluntariat del primer dia en el que es va fer, anava a ser un descontrol per com veieu que estava la situació. Que és un mejor me freqüent. Claro. Anarem a la Rambleta, i d'ahir es diguem, fa falta, hi havia com voluntaris, no, organitzant, a la gent que arribava, fa falta gent a Paiporta, en carrer tal, tal i tal. Ahí anarem. Era el millor que podies fer. Anar en una organització més de base, no? Més comunitària, més voluntària, que anar a perdre el temps allà a la ciutat de les arts i les ciències 4 hores per a que te portara en l'autobús a netejar un centre comercial. Gràcies. En aquest sentit, vosaltres, des del vostre punt de vista personal, perquè al final ara
vosaltres teniu molta informació, molta, no només informació, sinó històries, sinó que heu percebut com està l'ambient al carrer. Per on creieu que pot tirar? Comentava Rubén el tema d'una canalització política que comentava alguna persona. Víctor, tu com ho veus? Quina sensació et dona tu? Bueno, se va fer una manifestació, no? Prou populosa, no? Tota la passada Ajuntament plena, jo vaig estar també i vaig veure l'arribada de gent que hi havia i no van dimitir, no van fer res, no van assumir la seva part, no? d'ineptitud. Bueno, sí que és de veres que ara mateix hi ha mínim 2 conselleres Que han dimitit, s'han fet dimitir. Les han cessat, sí. Bueno, una d'elles sí que és de veres que, segons hem pogut saber al diari, que és el cas de Núria Montes, sí que va posar el seu càrrec a disposició del president de la Generalitat. Desconeguem si és el cas de Salomé Pradas. Però, de cara al públic, el que dona la sensació és que ha sigut cessaments o recanvis. Però no ben bé, com digueu vosaltres, d'eixir de forma pública i dir dimitisc. I dir-ho. No sé si la ciutadania també, en part, necessita un poc això, que és el que heu vist vosaltres. Comentaves, Víctor, perdó. Sí, a veure, així tampoc estem per a parlar de les nostres preferències polítiques personals, no? Estem per a parlar del projecte, però la gent, jo crec que sí que està demanant responsables. I al final el que ens diuen tota la gent és el president del govern autonòmic, que era qui tenia la capacitat de gestionar des d'un primer moment l'alarma, no? en el Tecopi, haver estat on tenia que estar des de primera hora del dia i haver posat els mitjans necessaris per evitar aquestes morts. I després... Això és un pensament més o menys transversal amb totes les persones que heu parlat. Sí. Hi ha que dir també que la gent no està molt pendent de tota la moguda de notícies, política, manifestacions i tal. La gent està en... tinc que ficar la meva casa en condicions per a poder asseure'm en una cadira o girar-me en un llit que no estigui ple de fang. ¿Vale? Però la gent sí que té aquesta necessitat de responsabilitats, de que algú diga, vale, l'ha cagat, fins així, que vingui un altre que ho faci millor que jo perquè no he estat a l'altura. Comentaba Rubén. Sí que también con la gente que he hablado, aparte de la responsabilidad política de dimitir, no dimitir, las responsabilidades judiciales que pueda tener el caso, que ¿cómo no te vas a sentir desamparado si ni siquiera han salido a decir perdón? O sea, ya no estoy hablando de responsabilidades políticas, de responsabilidades judiciales, estoy hablando de lo más mínimamente humano que és... Bueno, una consellera, Núria Montes, sí que va eixir demanant disculpes per unes paraules que va dir de forma prèvia respecte a les persones que no anaven a deixar entrar familiars de les persones mortes en Fira València. Segurament serà l'únic perdó que s'ha escoltat. Lo más parecido a un perdón oficial, institucional, respecto al caso, porque, o sea, es lo más mínimamente humano. O sea, el pedir perdón porque te puede sobrepasar la situación. També s'ha de dir que aquest perdó, perdona, Rubén, va ser per les paraules, no va ser per la gestió en si, que és un poc el que vosaltres ens esteu comentant ara. Que cuando la gente, tú tienes la responsabilidad directa de la gestión de los medios, los recursos para subsanar lo que se puede de la tragedia, la gente ¿cómo no se va a sentir desamparada y frustrada si no ve esos medios, si ve que la gente de a pie nos hemos organizado para ir a ayudar a limpiarles sus casas y sus calles y la gente que tenía los recursos no lo ha hecho tan rápido como gente que estamos en nuestras casas con una escoba? Y esa gente, por lo mal que lo ha gestionado, por todas las víctimas que ha habido, por todas, más directas o más indirectas, que nadie salía a pedir perdón, yo entiendo que la gente se sienta desamparada si no se cumple la más mínima base humana de todo lo que está ocurriendo. Ya ni que hablar, como decía Víctor, de que quizás estamos más hablando del proyecto y no de nuestros ideales, pero
de las responsabilidades políticas y judiciales de toda esta tragedia. Y una cosa que sí que es común en lo que diu tota la gent és que deixen de tirar-se merda entre ells. El que no vol la gent és que un estigui dient que la culpa és de l'altre, que cadascú assumisca la seva responsabilitat, que se fiquen a treballar. Això és el que sí o sí tot és... Sí, totalmente. Que los intereses partidistas de alguna manera están intentando borrar toda la parte política del asunto. No hay que confundir partidista con político y la gente, como nos dice, están tirando mierda entre ellos y no cogen una pala y vienen a ayudarnos. Es que cuando esos intereses partidistas intentan esconder toda la política aquí detrás de esto, me parece, más allá de toda la tragedia, peligroso. I nosaltres preguntem sempre, no, com te sents con respecte a les autoritats. I una resposta d'una dona en Paiporta va ser les autoritats. Saps qui són per a mi les autoritats ara? Les persones voluntaris. Això és la meva autoritat. Perquè són els que han estat així des del primer moment. Els que m'han ajudat a treure el meu germà, no? Que està en una situació de mobilitat reduïda, no? I se va tirar 3 dies flotant en un matalàs i ells són... 3 dies? Sí, això va ser en mitjans de notícies i tal, no? I ella es deia això, no? I sempre la gent té paraules d'agraïment per a tota la gent voluntària que en primera instància va vindre des de València i altres poblacions, però després des de tot l'estat espanyol. I sense cap tipus de mirament si són d'ací o d'allà, no? La gent s'ha agafat, no? Bueno, ara hi ha un grup, hi ha un grup de voluntaris francesos que nosaltres en el diari hem tingut constància que van a quedar-se així una llarga estada, per exemple. Van estar entre 2 o 3 mesos a ajudar directament. No, abans d'ahir, Alba de Ficanyes deia un xicón que porta 20 a Barcelona. Sí, de Barcelona. S'ha vingut ahí, està 20 dies a ajudar-se a separar. Amigues de Rubén, no? El cap de setmana passat que anarem a aparcar cosa a ajudar. Oye, tinc un parell de bitllets que ven des de Madrid. S'agafaren un bus a la 1 de la matinada, vingueren, les arreplegarem en el cotxe, ajudar. Ese dia estiguem netejant la casa de Dolores, una dona de Catarroja. Estiguem netejant, i quan acabàrem, a dutxar-se i al tren cap a Madrid. No van dormir, van vindre de matí, van ajudar i se'n van tornar. Sí. I això és una història de moltes que hi ha. La solidaritat que ha tingut la gent és increïble. O sigui, jo he estat, ella ha estat, no? Però veure la gent que també ho fa, com que no lo vius des de fora, i dius, hòstia, aquesta gent s'està deixant diners, s'està deixant temps i s'està deixant, sobretot, les forces i l'estat físic, no? per ajudar, i jo crec que això és molt... Això és un motiu de sentir-se orgullós. Per anar un poc ja acabant, quina sensació general tenen la gran majoria de persones, o si voleu contar alguna anècdota en particular o un exemple en particular, respecte del futur? Quina sensació, perquè és una altra de les preguntes que feu, no? Del futur. Com ho heu vist, això? Creo que el vídeo que subimos ayer de Chiroy lo explica muy bien, de esa sensación de incertidumbre y de... Hay gente que lo ve con más o menos esperanza, pero con incertidumbre de cuándo van a recuperar la normalidad, porque es que ha pasado un mes y la normalidad es que haya por las calles excavadoras quitando escombros, que todo esté lleno de polvo, que siga habiendo en algunas partes barro, que eso no es normalidad. Cuando irán por las calles de Catarroja, de Paiporta, de Picaña, de Massanassa y puedan decir, aquí no ha pasado nada, no sé si eso llegará a ocurrir alguna vez.
muchos pequeños comercios locales que no volvían a reabrir, que entonces la gente lo está viendo con mucha incertidumbre y no se están parando, creo, tampoco mucho a pensar en el futuro. Como que no tienen el tiempo para pararse a pensar en si esto va a ser en enero, si va a ser en julio, si va a ser en enero del año siguiente. Están en modo completamente de supervivencia lo más presente posible. La gente tiene incertidumbre también de cuándo y cómo van a llegar las ayudas. Eso la gente también tiene un poco de miedo porque no saben cómo van a gestionar eso y no saben si van a ser suficientes y cómo se va a gestionar de rápido y de burocrático, entre medias. Y hay gente que está más esperanzada, hay gente que está menos esperanzada. Por ejemplo, en Pitaña entrevistábamos a un farmacéutico que decía, "Pues, ver a tanta gente ayudando me está dando mucha esperanza". Pero el sentimiento más generalizado es de poco desasosiego. Que el farmacéutico era com... Jo ja estic jubilat, però és el meu negoci, vinc així i tal, i ja quan va passar això vas dir, a fer la mà. Ja no... Ja tanquem i ja està. Però la gent va començar a ajudar i ell se va créixer, no, en el sentiment de comunitat. De dir, ostres, és que jo estic fent així un paper i la gent em necessita i jo necessito el calor de la gent, no? I ara se planteja renovar tota la farmàcia i reobrir... Home, clar, perquè una de les coses que estos dies més ha plantejat totes les persones afectades és el fet de les medicines, que era una primera necessitat per a moltes persones malaltes, clar, i les farmàcies que amb tots aquests medicaments que normalment està arreglat, que han de tenir una proximitat als barris, als carrers, per a que siguin més o menys homogeni dins de la nostra societat, tot això va saltar pels aires. Vos heu trobat també? Sí, bueno, no hi ha... La gent en les donacions ha tingut prou les necessitats cobertes. Pot ser algun cas puntual, no?, de no tindre aquesta medicina, però algun voluntari ha anat a no sé on i s'ha fet quilòmetres i l'ha portat. El que sí es comentava el farmacèutic i també altres persones és el teixit productiu, comercial, industrial de l'Horta Sud. El futur és prou negre, perquè, per exemple, el farmacèutic deia així, crec que era Massanassa i un altre poble, estan els dos magatzems més grans de medicaments que distribueixen en tota València. Ah, sí? Diu, ara ja no estan. Ara ven els medicaments o de Castelló o des de Barcelona. Tots els dies des de Barcelona ve un camió en medicaments per a bastir, no, la demanda. Després també deien empreses de distribució, no? DHL, bla, bla, tenen en el polígon tenen les seus naus. Aquestes naus són llogades. Quan aquesta empresa tinga que escollir on va ficar-se després d'això, probablement no va escollir la nau on s'ha fet on s'ha destruït tot, no? Igual se'n va a Paterna, a Sagunt, on siga, però igual no al mateix lloc. Locals d'assajos. Entrevistarem a Boro, no?, el gerent de l'assaig en Massanassa. Deia grups que diuen jo ja no vaig a tocar. Jo era amb el meu grupet, amb els meus amics, no? Pues una forma d'entreteniment, de socialitzar. Diu, per a què vaig a tornar a això? Pense la guitarra i ja està. Això es va carregar molta de la normalitat que tenien. Després també hi ha, a títol personal, hi ha una pregunta, no? Com hi ha que reconstruir aquests pobles? Té que ser de la mateixa manera o hi ha que repensar-los d'alguna manera, no? Perquè són zones inundables que molts anys de política han fet que això siga un viva la vida, no? I se construïsca en llocs on probablement no s'haguera degut de construir. Com se va fer aquesta reconstrucció? Com se va a conformar aquesta àrea? Y a nivel también
de las personas, creo que también es útil repensar cuáles son nuestras prioridades, cuál es nuestra forma de organizarnos para vivir. Hablaba Víctor del sentimiento de comunidad y lo importante que está siendo para la gente el ver que otra gente anónima está yendo a su casa a limpiar, que no conocen de nada, por pura humanidad. A mí el término solidaridad, cuando lo hablamos nosotros, lo entiendo, pero cuando te intentan vender los términos de solidaridad con tintes individualistas, me parece también bastante peligroso, porque no hay... ¿A qué te referís? Porque yo los primeros días viendo los medios de comunicación, que me parece que pues, al final estamos en un sistema que está te lleva al individualismo, a nivel social, a nivel ético, a todos los niveles. Y al final todas las palabras como solidaridad te las intentan colar de alguna forma individualista. Por ejemplo, con la satisfacción personal de ayudar. Está desde las 7 de la mañana sacando barro hasta las 6, he vuelto a casa, me he duchado y me he ido a trabajar, no me siento bien. No es satisfacción personal. Entonces, yo cuando hablo de solidaridad, prefiero la palabra humanidad. ¿No? Juan lo comentaba en el primer vídeo, tanta gente joven humanitaria. Es humanidad, y la humanidad se sustenta en el sentimiento de comunidad y a la hora de repensar no solo el tema urbanístico, cómo nos organizamos socialmente, como sociedad, como pequeños grupos de comunidad, cuáles son nuestras redes de cuidados, en pueblos donde hay mucha gente mayor, también gente joven, cuáles son esas redes de cuidados en esos pueblos, cómo se va a restablecer ese sentimiento de comunidad que ahora es lo que está realmente haciendo que todo salga adelante. Y es ese sentimiento de que no somos nada sin todos los que tenemos al lado. Y cómo gente anónima está ahí dando por ayudar, por humanidad. Creo que nos tiene que hacer también repensar cómo vivimos y cómo estamos en nuestras comunidades, cómo estamos en nuestros barrios, cómo estamos en nuestras ciudades y cómo nos organizamos a nivel social. Creo que también es muy importante que toda esa rabia, toda esa frustración y todo ese sentimiento de comunidad que te está ayudando a gestionar eso no se pierda y se diluya con los tintes individualistas que el sistema intenta cubrir siempre. I després, una cosa en lo que jo que estic ahí en les xarxes, o Rubén també està i tal, veus com igual és el moment, no, de que la gent se planteja el tema de la confrontació, polarització i demés. Fem un projecte que és humanitari, no, de històries personals i tal, En dues llengües. I la majoria de comentaris són bons, són de suport i tot. Però també hi ha una gran quantitat de comentaris en el tema de la llengua, no? Juan, parla en castellà perquè la gent que t'ha ajudat és d'altres parts d'Espanya. Este home s'està explicant en el seu idioma. Perquè hi havia un comentari que resumia molt bé, que era si este home diu t'estime en valencià perquè és la seva llengua, com va agrair en castellà? Té que dir-lo des d'on és, no? Les paraules del cor. I a voltes hi ha comentaris que dius, tio, per què, no? Per què te fiques en una xarxa social a ficar este comentari de merda quan podies ficar paraules boniques, no? I jo crec que la visió que tenim ara en aquests comentaris, no? A mi un poc me dona el sentiment de goig de veure tota la gent que està recolzant, però també me preocupa com estem com a societat. Vosaltres acabeu les vostres entrevistes amb una pregunta, que és que si volen afegir alguna cosa més que s'ha quedat per dir, que és el moment de contar alguna cosa que no heu contat. Este és el vostre moment. Quina cosa no heu contat o no heu explicat i creieu que és necessari contar o explicar ara?
Yo, más que algo que no haya dicho, me parece que es importante insistir y nunca dejaré de insistir en que la Dana fue hace un mes, pero la tragedia ahora mismo continúa y va a continuar durante muchos meses. Y que es importante que de las zonas más lejanas, las zonas más indirectas, que lo tengamos presente y que no caiga en el olvido la tragedia que se está viviendo ahora mismo. Hace un mes, pero se está viviendo ahora mismo y se va a vivir durante los meses, y lo humano de esa tragedia. Que parece importante y es uno de los puntos del proyecto, es visibilizar lo humano de la tragedia y darse cuenta de lo verdaderamente importante en la vida a través de esto. Y te hablaba de sentimiento de comunidad, te hablaba de tu gente, de los tuyos, de las imágenes apocalípticas de 5 puentes destruidos y 150 coches apilados. A veces te sobrepasan. Te sobrepasan y te llenan de muchísima información la cabeza, que hace que deshumanices lo que realmente está ocurriendo, que es gente... L'efecte narcotitzant dels mitjans de comunicació. Claro. Que a veces se olvida la parte humana de la tragedia, las personas que lo están viviendo, las personas afectadas, directa o indirectamente, que lo están viviendo, y que eso no puede caer en el olvido. O sea, es importante visibilizar esa parte y no olvidar lo humano de la tragedia, lo humano. I jo, bueno, hi ha gent que igual no s'escriu, no? De vincau a Benetússer, tal. Intentem anar, no? Cada volta a un poble, però al final totes les històries són importants. Moltes voltes, el 90 i pico % de les entrevistes són de gent que se trobem al carrer, no? I cada història pues té molt a dir, no? I després pues, a la gent que no s'oblide, no? Que va haver un boom d'ajuda, no? Les primeres setmanes, però que aquesta gent està molt lluny de recordar la normalitat, així que no s'oblide la gent, que per això també és el projecte, i que si té un dimarts, un dissabte o temps que tinga per anar a ajudar, que contacti amb alguna associació de base que vaig a ajudar, no? I també, sobretot la gent que encara no ha anat cap allà, no te fas una idea de com està la gent si te quedes pues, d'esta banda del riu, no? Que és només creuar un pont i veus el desastre, no? I com la gent necessita encara i necessitarà que li tiren una mà, que és una carrera de fons, no era un sprint. Víctor Suárez i Rubén González, de Les veus de la Dana, d'aquest projecte que pròximament tindrà les entrevistes completes a YouTube i que ja esteu llançant aquestes píndoles a Instagram amb les històries de Xiroi, de Boro, de Delfín, de Ana, de Verónica, de Juan, de María Dolores, de José Luis, de Verónica, de Carolina, de Víctor, de Ana María, de Juan, de Llibertat i de Àngela Maria. Moltes gràcies per el vostre projecte, per formar part i ajudar a aquesta memòria col·lectiva del poble valencià, i estarem pendents de les noves novetats que tingueu, i recordar també que si volen ficar-li un poquet més de llenya al foc per a encendre la vostra flama i que continue, que totes les persones poden donar a través de l'enllaç que està en el vostre Instagram en GoFundMe i ajudar-vos a continuar en el projecte, que ja ho dic, que no abandonareu, però ho fareu d'una manera amb un poquet més de dedicació per a no restar-li temps a la vostra vida professional. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai i pues, un abraç a totes les persones afectades.